Buenos días a todos. En primer lugar, unas palabras obligadas de agradecimiento al magistrado Abel Zamorano por haber tenido la deferencia de invitarme a este magnífico congreso. Igualmente quiero agradecer al presidente del propio congreso, Saúl Hernández, por todas las deferencias, amabilidades, en fin, detalles que ha tenido conmigo. Si algo tengo que decir es que, tanto por parte de los organizadores del congreso como por parte de la ciudadanía panameña con la que he tenido contacto, da gusto venir a este país. O sea, lo digo así de claro. Desde que bajé del aeropuerto, el trato ha sido siempre exquisito, hasta el punto de que ayer decía que me encontraba con mi casa. Hoy empiezo a pensar que estoy casi mejor que en mi casa. En todo caso, muchísimas gracias y sin más preámbulos, que tengo aquí un reloj por si acaso para autofiscalizarme, voy a dar comienzo a mi exposición. No sé si se ve, sí se ve. Debo reconocer o debo manifestar que el título no es cosa mía. A mí el título me vino dado. El título de la ponencia es Valoración, además se las trae, Valoración de la prueba científica de acuerdo a la sana crítica. Bien, pues yo me decidí cuando me puse a trabajar sobre el tema a hacer algunos pequeños arreglitos, ¿no? Yo soy muy de mi casa y dije, bueno, pues voy a hacer unos cambios, porque no me convence del todo el título. En primer lugar, a mí esto de la prueba científica, ya les digo yo que me merece poca confianza y taché y dije nada de prueba científica, voy a hablar de la valoración de la prueba pericial. Luego explicaré por qué, porque todo hay que justificarlo. En segundo lugar, volví a coger el Tipex, el borrador virtual, y di fin al tema de eso de la coletilla, de acuerdo con la sana crítica, porque como verán, yo soy un ardiente enemigo de esto de la sana crítica y del uso desmedido, injustificado y al final injusto en que resulta la aplicación de esta dichosa sana crítica. Y al final recorté el título. De lo largo que era al principio, los economistas me aplaudirían de mira qué eficiente. Lo he dejado una cosa mucho más pequeñita, más accesible y más clara, que es simple y sencillamente la valoración de la prueba pericial, que para los que son magistrados en la sala, para los que son letrados litigantes, bastante se las trae el tema de la prueba pericial y su valoración como para complicarla más. Empiezo con el primero de los arreglos. Debo justificarlo, he dicho, hombre, es que esto de la prueba científica a mí no me convence. No es que no me convenza, vamos a ver. Podríamos decir, esto invitaría a pensar la existencia de una prueba científica en una prueba de conocimiento especializado no científico y por tanto cabría una distinción entre prueba científica en sí y prueba no científica. Claro, empezamos a liarnos porque cuando consultamos a los epistemólogos vamos a figuras de la talla de Susan Haack y otros similares y les preguntamos, bueno, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es lo determinante de la ciencia? ¿Qué me permite calificar una rama de conocimiento como estrictamente científica? Y entonces te miran con ojos de decir, pues mire, no hay acuerdo, no lo sabemos, no hay unos criterios y tampoco los hay para separar netamente de lo que no es científico. Es obvio que la adivinación del futuro a través de los pozos del café no es ciencia. Hombre, a eso llegamos todos. Pero cuando en un litigio estamos discutiendo sobre temas de medicina, de arquitectura, de economía, ¿eso es ciencia? ¿No es ciencia? La psicología, el famoso tema, ¿cuánta psicología se mezcla en el proceso? ¿La psicología es ciencia? ¿O para algunos es ciencia blanda, incluso para otros es ciencia prácticamente basura? Bueno, yo lo que quiero es ir a la idea de que en el proceso se ventila conocimientos especializados en muchas ocasiones, hay muchas cuestiones de orden científico, pero también técnico, artístico, que requieren el auxilio del perito, del testimonio experto. Y el testimonio experto
lo que hace es proporcionar conocimientos especializados, sin necesidad de que nos tengamos que meter en camisa de 11 varas a distinguir dos tipos de periciales o de prueba científica, prueba no científica, etcétera, etcétera, cuando los propios epistemólogos no se ponen de acuerdo a la hora de distinguir cuál es la prueba científica, cuál es la prueba no científica, cuáles son las ciencias duras estrictas, cuáles son las ciencias blandas, etcétera, etcétera. Por tanto, yo soy del parecer de una visión amplia. Lo interesante, lo verdaderamente importante es dejarse del problema de la demarcación y entrar al objetivo de fijar criterios lo más racionales posibles de cara a la valoración de la prueba experta, del testimonio experto, donde se introduce conocimiento especializado en el proceso. Nos ha de preocupar exclusivamente es la fiabilidad de esa información, sin más, porque además, si no, estaríamos dejando muchos asuntos fuera del ámbito de esas reglas que vamos a aplicar al conocimiento científico. Prueba de lo que digo es que cuando en el año 2000 se reformulan las Federal Rules of Evidence, la que hacía referencia a la prueba al testimonio experto, el número 702, abandona la preocupación por el cientificismo y por esta obsesión de que lo que no es científico casi que es una porquería, y me perdonarán por la expresión, y dice, oiga, mire, dejémonos de historias, vamos a regular el conocimiento experto a través del testimonio experto para todo aquello que tenga que ver con la ciencia, la técnica, el arte o en general cualquier conocimiento de tipo especializado, es decir, que supera el nivel de conocimiento del ciudadano con una cultura media. Además, a mí me hace mucha gracia porque están principalmente en Estados Unidos obsesionados con el tema de la ciencia y la cientificidad de la prueba. Pues miren, una de las sentencias más emblemáticas en esta materia en Estados Unidos es el famoso caso Kumho-Tyree. Y uno podría pensar, uy, y quizá va sobre física o sobre química. ¿Saben sobre qué va? Sobre un neumático que se revienta y produce un accidente. Y entonces la discusión es si se produjo ese reventón como consecuencia de un defecto de fábrica o era como consecuencia de un mantenimiento inadecuado del neumático. Entonces vino un perito que era un ingeniero industrial, que había trabajado en Michelin, que sabía mucho de ruedas. Claro, cuando la Corte Suprema norteamericana admite esta pericial, etcétera, se ve obligada a abandonar estas ansias de cientificismo, porque convendrán todos conmigo en que yo sepa no hay una ciencia dura que se llama la neumatología dedicada al estudio de los neumáticos. No existe. Y como en esta cuestión hay muchísimas más. Y por último, hemos de fijarnos o asomarnos a la realidad forense diaria. La mayoría de los pleitos no versan sobre cuestiones de física teórica, ni de grandes cuestiones químicas. Son cosas mucho más sencillas. Mecánica en los accidentes, causación, etiología de grietas en un edificio. Y detrás de eso no hay una ciencia dura, una ciencia como la entendemos al estilo de la física o de la química, etcétera, etcétera. Muchas veces hay unos conocimientos experienciales que ni tan siquiera está claro de dónde proceden y proceden muchas veces de la experiencia profesional del propio experto. Por tanto, dejémoslo de la cientificidad, esta obsesión por la prueba científica, y vamos a hablar de prueba pericial, del tratamiento, de la valoración del conocimiento especializado en el proceso. Por otra cosa, el tema de la sana crítica. Bueno, yo aquí saco la tijera, recorto. Soy consciente de que la sana crítica tiene una fama tremenda, arraigado desde 1855 en una ley de enjuiciamiento civil española en toda Iberoamérica, en Panamá también se hace referencia, por lo he estado mirando en códigos procesales panameños, se le remite al juez a que valore la prueba según su sana crítica. Bueno, mire, yo tengo la tentación, la he tenido muchas veces y además el resultado es muy desalentador, de preguntar a los que saben, decir, oye, sí, ¿me puedes explicar lo que es la sana crítica? Se lo he preguntado, además, a los que más les fastidia que se lo preguntes, a los jueces. Señoría, usted que la ley, porque en el Código Procesal Español, la ley de enjuiciamiento civil, prácticamente en todos los medios de prueba se valoran según las reglas de la sana crítica. Y entonces vas a los magistrados con pillerías, le digas, señoría, venga para aquí. Oiga, ¿usted cuándo tiene que resolver con arreglo a la sana crítica? ¿Cómo que qué hace? Y claro, todos te dicen, bueno, tal, y entonces te empiezan a explicar lo inexplicable.
porque nadie sabe realmente lo que es la sana crítica. Entonces es preocupante que la valoración de la prueba se confíe a algo que desconocemos en esencia qué es. A mí me recuerda mucho a la informática. Hago un pequeño paréntesis. En la informática los ordenadores tienen el hardware, ¿no?, que es lo que les permite funcionar, y el software, que es el contenido para realizar operaciones concretas. Más o menos, no soy informático, que quede claro. A veces cuando hablamos de la sana crítica se puede pensar en que se está refiriendo al hardware, al cerebro del juez. Oiga, usted cuando valore con sensatez, sea lógico. Pues ya, yo no he visto ningún juez y no hay ninguna sentencia, y mire que he buscado, en que el Tribunal Supremo Español le afee la conducta a un juez inferior porque haya vulnerado las reglas de la lógica. Es que no hay nadie que en su sano juicio, salvo que tenga una disfunción mental, diga que A es distinto a A es válido, ¿no? A es igual a A. La lógica básica no la contraviene nadie. Y la lógica formal deductiva es muy sencillita, prácticamente que ahí tampoco hay problemas. Por tanto, decirle al juez que piense con sensatez y que no haga o que no incurra en irracionalidad es casi, me parece, insultar a sus señorías. Entonces, me da por pensar, oiga, ¿no será que lo que están pensando detrás de la sana crítica es la relación al software? Como dice Ronald Allen, un famoso jurista norteamericano, el problema de los jueces no es un déficit cognitivo, por supuesto, y gracias a Dios, sino que es un déficit informacional. Y es un problema de software. Es decir, no tenemos la información como jueces, y hablo también por experiencia, a la hora de enfrentar conocimiento especializado, no tenemos un software adecuado para enfrentarnos a esa materia. Porque un juez no tiene preparación en medicina, en arquitectura, en todas las cuestiones que a diario se le presentan. Por eso, cuando muchos autores asimilan sana crítica con máximas de la experiencia, entramos en un terreno muy peligroso. Las máximas de la experiencia es una expresión que alumbró un tal señor Stein en Alemania en 1893, que es la experiencia que tiene cada uno de cómo funcionan las cosas en el mundo. Esas son las máximas de la experiencia. Y las utilizamos a todas horas. Si yo ahora, cuando salgo, veo charcos en el suelo, lo primero que pienso es decir, caramba, ha llovido, y además está nublado, etcétera, etcétera. ¿Qué problema hay con las máximas de la experiencia? Que las máximas de la experiencia, quizá en 1893, cuando el señor Stein escribió su libro, eran perfectamente para alguien con cierto nivel cultural básico, que en esa época la gran mayoría de la población era analfabeta o próxima al analfabetismo, podía estar al día de los conocimientos científicos de la muy limitada ciencia o conocimiento especializado de la época. Pero es que de 1893 a 2016, que es el año en que nos encontramos, ha llovido un montón. El conocimiento, la información, la ciencia, la técnica han evolucionado exponencialmente, en cantidad y en dificultad. De hecho, yo diría, me atrevería a decir, que hoy en día nos encontramos ante una auténtica torre de Babel. Yo no lo preguntaré, porque no voy a hacer pasar un mal rato a nadie, pero me pongo como ejemplo. ¿A poco que uno se examine sinceramente en su interior? Dices, como decía cierto filósofo de la antigüedad, yo solo sé que no sé nada. Y es que es verdad, cuando uno se pone, sobre todo en la piel del juez, cuando le llega un dictamen pericial, o dos, que es peor, dos dictámenes periciales enfrentados, de arquitectura, de mecánica de accidentes, de mala praxis médica, de economía, uno piensa, madre mía, qué poquito sé. Si yo lo que sé es derecho, a mí me han formado como jurista, pero no como especialista en todas estas materias. Entonces, cuando se le dice al juez, oiga, mire usted, no se preocupe, la naturaleza ya le ha dotado de un software suficiente como para poder lidiar con todas estas temáticas tan complejas, y usted va a poder resolver la fiabilidad de este dictamen pericial y resolver esta cuestión con toda tranquilidad. Yo para mis adentros pienso, eso lo dirá usted. Vamos, que eso no se lo cree nadie. Al menos en la situación en que estamos. Esto me lleva a mí
y por eso decía al principio que yo soy tan, estoy tan posicionado en contra de la sana crítica, porque al final lo de la sana crítica hoy en día no va a ningún lado, y lo que oculta con frecuencia es una especie de carta de cheque en blanco al juez de, bueno, valore usted, perdón que lo diga así, que es poco jurídico y poco académico, pero es que es la verdad, como a usted le parezca bien, lo mismo que es decir, como a usted le dé la gana. Pero entonces, claro, las garantías del justiciable sufren una terrible merma en este sentido. Por otro lado, y en paralelo con esto, igual que lo de la sana crítica hace aguas por todas partes, hace aguas el famoso brocardo del iudex est peritus peritorum. Yo cada vez que lo leo, sobre todo cuando ejercía funciones jurisdiccionales, vamos, me entraba la risa. Eso significa, esto es lo mismo de decir que el juez es un primus inter pares con respecto a los peritos. Cuando yo tenía 2 médicos delante en una sala de vistas, primero, no me consideraba un par porque no sé de medicina más que 4 huesos que me acuerdo que estudié en el colegio. Y 2, pretender que yo soy el primero entre ellos, vamos, ya es el colmo de los disparates. En Estados Unidos se han dado cuenta de esto, han cambiado el enfoque, están pensando más en la figura del gatekeeper. También es verdad que el sistema estadounidense es muy distinto a los sistemas romano-germánicos, en el sentido de que allí el juez que decide es lego, es un jurado normalmente, y el papel del juez se ciñe a la admisión de la prueba. Y entonces, como hay cierto paternalismo epistémico, se están buscando reglas para que el juez controle el acceso de la buena información especializada al proceso, porque luego el jurado, el juez lego, vamos, ante una pericial todavía va a navegar más que el pobre o el propio juez. Realmente una solución de futuro que yo propongo aquí y que creo que sería lo ideal para mejorar, no digo para alcanzar el éxito absoluto en la materia, pero sí para mejorar, son los siguientes 3 postulados que al menos no estoy disparatando mucho porque cuento en esto con el aval del profesor Tarufo, que comparte lo que ahora les voy a expresar. Si queremos que el juez a la americana vigile qué buena información especializada entra en el proceso, o al sistema europeo en el que el juez tiene que valorar la fiabilidad de la prueba pericial, le tenemos que dar herramientas. Lo que no podemos decirle es, apáñatelas, con tu cabeza y tus conocimientos y tu capacidad, que no se sabe cuál es, haz lo que puedas. No, haz lo que puedas, no. Le vamos a dar 3 herramientas. Primera, me parece inevitable, formar al juez en epistemología y en teoría de la ciencia. Al menos algo sobre lo que es los buenos procederes en ciencia, que además son extrapolables a materias que no son ciencias duras, pero son extrapolables en muchos casos, qué es un buen proceso empírico, cómo se fijan ratios de error, qué significa que una revista científica tenga un cuartil, qué es un cuartil y qué significa que tenga un cuartil 1 o 4 o 2. Todas estas cosas se le han de explicar al juez, porque muchas veces, como luego veremos, los peritos, como muestra de la calidad de su aportación epistémica, te acompañan un artículo de la revista Science para demostrar que el protocolo que han seguido en la experimentación es verdad. Bueno, igual es la revista Science o es la revista X, que a saber, igual la revista X tiene un alcance local, mínimo, no hay proceso de revisión por pares, y si tuviéramos que clasificarle sería un cuartil, no 4, 10, siendo el más bajo. Entonces, hay que formar al juez para que sepa manejarse en este campo. Convendría dotar la Administración de Justicia, ahora que hablamos del tema económico, de la justicia procesal civil del futuro, habría decididamente que crear un cuerpo de expertos asesores del juez en buena ciencia o en buena técnica o en buen conocimiento especializado. No estoy hablando de peritos dirimentes, no estoy hablando de peritos que vayan a resolver el asunto de fondo, sino simplemente peritos de los que pueda echar mano el juez para decirle, oiga señor juez, mire, esta publicación que le presentan en la comunidad científica correspondiente está aceptada y es reconocida y rigurosa. O este procedimiento, este protocolo para la elaboración o la extracción de un ácido en una reacción química, etcétera, etcétera, está reconocido por la comunidad científica correspondiente. Todo esto el juez por sí mismo no lo puede hacer, necesita auxilio. Y todas las áreas de conocimiento podrían prestar un gran servicio en este sentido.
Y por último, convendría que desde las áreas de conocimiento, sea de ciencia, de técnica, incluso de arte, recopilen y sistematicen la información básica que pudiera el juez al menos introducirse en las materias. Ahora en España está muy de moda, a mí me parece insultante, pero está de moda y bueno, puedo discutir yo la moda. Ahora hay libros que se llaman matemáticas para dummies, conducción para dummies, todos para dummies, ¿no? Los deben ver, en fin, muy limitados, y ahí ha hecho furor este tipo de libros que te explican las cosas, bueno, de una manera hiper sencilla para que te introduzcas en el conocimiento de mil y una cosas. Bueno, pues no iría mal que, no para dummies, que me parece poco respetuoso, sí que se elaboraran por las distintas comunidades científicas, por las comunidades técnicas, digamos, reservorios de información básica para introducir al juez en materias que superan sus conocimientos. Pero como todo esto que digo, estas tres cosas son un sueño, del que dudo que despertemos algún día, yo me voy a limitar a proporcionar o a proponer una serie de criterios para la valoración de la prueba pericial para aquel pobre juez que está en su laberinto. Yo me acuerdo siempre, esta imagen representa el juicio del 11M, el famoso atentado en Madrid, 2004, si no me equivoco, que volaron unos trenes, etcétera, etcétera. Bueno, ahí en la imagen está el Tribunal Penal en una de las sesiones de juicio y tiene delante, los pueden contar si quieren, 6 peritos químicos expertos en temas, química obviamente, pero en temas de explosivos. Bueno, claro, cada uno decía lo que decía. Los pobres jueces, no se puede apreciar en la pantalla, pero llega un momento, porque yo seguí ese juicio en vivo, que ponía una cara de decir, esto es terrible. O sea, cada uno me dice una cosa distinta, todo parece, en fin, creíble y aceptable. ¿Cómo voy a tomar yo una decisión al final? El juez en estas situaciones está en una especie de laberinto. Pues me parece idóneo apuntar una serie de criterios, apunto que son criterios que no son normativos, no están en la ley, que están extraídos de la mejor doctrina, aportaciones de profesores de primer nivel como el profesor Nieva, como el profesor Abel, aportaciones que vienen también de algunas sentencias renombradas de la Corte Suprema Americana, el caso Dauber, famoso caso Dauber, del que se puede sacar cosas interesantes, y de todo se me ha ocurrido proponer, revisar una serie de criterios. Criterios que al final, y dejo para el final, presentan graves problemas. No son la panacea, no es una varita mágica, pero por algo podemos empezar mejor que la dichosa sana crítica. ¿Qué criterios son esos? Unos primeros que yo tildo de necesarios, otros relativos a la figura del perito, unos terceros que tienen que ver con la calidad epistémica de las operaciones periciales y unos cuartos que tienen que ver con la calidad de la ciencia o de la técnica aplicada. Voy a ir rápido, más que nada porque el semáforo amenaza con ponerse en naranja en cualquier momento. En cuanto a los criterios necesarios, que no suficientes, bueno, yo he elegido 3, que más que criterios de valoración tendrían que ser criterios de rechazo al límite de un dictamen pericial que no cumpla con alguno o con todos los siguientes 3. Primero, inteligibilidad. ¿No se imaginan? Pues algunos se lo imaginan, y si son jueces se lo imaginan seguro, la de veces que llegan a manos del tribunal informes, dictámenes, que es imposible entender nada, y se supone que el perito es un auxiliar del juez para que entienda y se adentre en una materia que desconoce, y hay veces que es incomprensible. Bueno, eso debería merecer, desde luego, ya no una valoración crítica, sino el rechazo al límite. 2, la coherencia. ¿Es posible? Yo tengo guardado uno, secretamente, pero tengo guardado porque me parece una pieza de museo. Un dictamen pericial de naturaleza económica donde el perito va sosteniendo en las premisas una determinada postura y la conclusión es antagónica. Y dices, ay madre, esto puede pasar porque igual a mitad de escribir se fue a tomar algo, a hacer un descanso y al volver cambió de idea. Pero vamos, este sería un motivo evidentemente de falta de calidad epistémica, pero desde luego de rechazo tajante del dictamen. 3, la congruencia. Se pide, se exige, es fundamental que el perito se ajuste a lo que se le pide, a lo que se le encarga, a los extremos que se le han fijado, no a lo que él le dé la gana. En cuanto a la figura del perito, aquí se ha discutido muchísimo, y yo creo que inútilmente, ¿no? Porque siempre está el famoso debate de ¿qué es mejor? ¿Un catedrático en química para un determinado tema o un señor
que está haciendo su tesis doctoral, pero la está escribiendo sobre el tema concreto, objeto de la pericia. Bueno, ¿qué es mejor, la jerarquía o la especialización? Yo creo que aquí lo importante, y es un criterio único y además no es tan difícil, es la adecuación. Cuanto más próximo sea el perfil del perito al objeto de la pericia, muchísimo mejor. Siendo irrelevante que sea catedrático o no catedrático, lo que me interesa es que por su conocimiento, por su proximidad, cuanto mayor mejor al tema objeto de pericia, más posibilidades hay de que el producto final sea fiable. Aquí he puesto una fotografía de un zapatero que preguntarán, bueno, este señor, ¿qué le pasa? ¿Que esta fotografía qué tiene que ver? Me recuerda mucho, y a los peritos a veces habría que decírselo, esto es el famoso brocardo sutor necrepidam, ¿no? Zapatero a tus zapatos. En este sentido, hay veces que se concede más valor, y se ha visto, por ejemplo, en sentencias de audiencias provinciales en España, que porque una persona es una autoridad, es un catedrático, se le da más peso a la hora de una colisión de dictámenes periciales enfrentados que a otra persona que por su formación está mucho más próxima al tema de la pericia, pero no es catedrático, es un simple doctorando, y quizá ni tan siquiera eso. En cuanto a la calidad epistémica de las operaciones periciales, lo que voy a decirles va a parecer obvio, pero cuantísimas veces esto no se cumple ni por asomo. Muchas veces se perita de oídas, claro, es más barato, sobre todo la pericial de parte, que sea el cliente el que le explique al perito lo que ha ocurrido, le facilite fotos, le enseñe un vídeo, le diga, oiga, mire, con esto trabaje. Porque claro, si se tiene que desplazar el perito al lugar del objeto de la pericia, pues eso cuesta dinero y hay que ahorrar en estos tiempos de crisis. Ya lo que pasa es que en el momento en que se pierde la inmediación entre el perito y el objeto de la pericia, evidentemente la fiabilidad de ese dictamen cae en picado, porque a saber qué información sesgada o qué ha entendido o qué ha querido entender el cliente cuando le proporciona información. Segundo lugar, inmediación física. Hay muchas veces que al perito en sala le pregunta, oiga, ¿pero usted ha estado en el lugar donde se han producido las humedades? Ah, no. Ah, vaya. Hombre, epistémicamente, imagínense, ustedes se imaginan a un científico que trabaja a distancia. No, yo el laboratorio no lo piso. Hombre, no tiene ningún sentido. Igual que no tiene sentido a veces periciales que se elaboran 4 o 5 meses, un año después de ocurridos los hechos. Evidentemente la pérdida de material indiciario, de evidencia, es mayúscula y eso le hace perder muchísimo valor desde el punto de vista epistémico. Calidad en el proceso de recopilación de evidencias, ser exhaustivo. A veces los peritos tienen la tentación a recoger solo evidencia de lo que les favorece. Claro, luego cuando el perito contrario evidencia que no han recogido indicios, muestras muy claras que les perjudicaban, eso hace que la seriedad de su dictamen pierda muchos enteros. No hablo de la cadena de custodia, de la conservación de esas evidencias y la documentación de las mismas. Yo me hago cruces últimamente en los procesos de familia cuando se está discutiendo la atribución de la custodia al padre o la madre. Uy, ya estoy de naranja. Y interviene una psicóloga y entrevista a los miembros de la familia y les somete a test a los niños, etcétera, etcétera, y luego realiza el dictamen pericial. Y en el dictamen pericial no viene anexado ni las grabaciones de las entrevistas, ni los test que se han practicado, ni nada. Entonces, claro, eso desde un punto de vista epistémico dice muy poco de esa prueba pericial, porque perfectamente la experta se puede haber inventado toda esa información, premisas de partida, y llegar a la conclusión que más le convenza. Voy rápido. La calidad instrumental tiene importancia, ¿no? El instrumental manejado a la hora de realizar operaciones empíricas es muy importante. Es importante desde el punto de vista de justificar la homologación, la vigencia. Hay veces que podemos estar utilizando, un perito puede estar utilizando un método, por ejemplo, de detección de las grafías para pruebas grafológicas, que la comunidad científica ya la ha invalidado y ha dicho que hace 10 años que esa máquina, que ese mecanismo no se utiliza. La calidad del proceso experimental. Yo aquí lo que más me interesa resaltar, y es una influencia popperiana que tengo, la idea del falsacionismo, es que una muestra de buena calidad epistémica de la prueba pericial es que un determinado experimento realizado por el perito de una de las partes se pueda reproducir por el perito de la parte contraria.
se pudiera reproducir exactamente, a ver si llegamos al mismo resultado. Porque a veces nos llevamos sorpresas tremendas cuando se reproduce o se intenta reproducir y resulta que misteriosamente se llegan a conclusiones dispares, lo cual no puede ser si se ha seguido el mismo procedimiento. Hay que documentar, no duele en prendas en que el perito mientras trabaje grabe con material audiovisual las operaciones que está realizando. Bueno, yo lo que quería señalar a modo de resumen es que a mayor documentación, mayor objetividad, y la repetibilidad de los procesos empíricos permite su falsación posterior por la parte contraria. Por último, en cuanto a los criterios de calidad de la ciencia o de la técnica empleada, muy resumidamente, qué bueno es que los expertos acompañen bibliografía, videotecas si es el caso, que reseñen las fuentes sin miedo para poder acudir a esas fuentes y verificar que esa información existe de verdad, con los indicadores de calidad de esas fuentes de información. Asimismo, se han utilizado o empleado estándares o protocolos que recojan esos estándares y que consignen la autoridad que haya detrás de esos estándares o protocolos, que los haya aprobado, los haya validado o los haya reconocido. Por supuesto, proporciona mucha, estoy en rojo, un minuto y acabo, proporciona, digamos, mucho valor epistémico a una pericia el que el experto reconozca que hay otras tesis competidoras con la suya, pero que él se ha decantado por esa por una serie de razones. Mientras se justifique, es válido. Ya por último, y yendo al epílogo, y en eso consumiré el minuto que me queda, lo que acabo de plantear presenta unas debilidades mayúsculas. Evidentemente creo que compartirá todo el mundo que esto es mejor que lo de la sana crítica. Ahora bien, yo entiendo que estos criterios, como se decía en la famosa sentencia de Auber, bueno, que cada juez haga lo que pueda, que los combine como mejor le parezcan, que aplique los que crea, y entonces el sistema tiene dos debilidades. Primero, ¿cómo discernimos o cómo valoramos estos ítems? Oiga, es que ha aportado un artículo de revista científica. Bueno, eso está bien, pero no ha aportado o no ha especificado el cuartil o el nivel de reconocimiento de esa revista a la comunidad científica. Entonces, ¿qué valor le damos? ¿Vale? ¿No vale? ¿Vale la mitad? ¿Cómo lo cuantificamos? Y lo que ya es todavía más complejo, cuando tenemos enfrente de una pericial que el experto ha acompañado o ha documentado perfectamente el estado de la ciencia o de la técnica o del arte en esa materia, pero sin embargo no ha reseñado la recogida de evidencias, como decía antes, no hay una grabación audiovisual del procedimiento empírico seguido, mientras que el otro perito no ha acompañado ni una sola hoja en respaldo de la aceptación de ese tema por la comunidad técnica, científica o artística correspondiente, pero que sí ha grabado y ha sido riguroso en la publicidad de todos los pasos dados en su pericia. Y entonces el juez en este momento dice, bueno, ¿y ahora aquí qué hago? ¿Con qué me quedo? Yo en definitiva creo que en esta materia estamos por hacer avances, pero fíjense que en la escalera estamos en el primer peldaño y nos quedan, vamos, y el que sufra vértigo mejor ni lo intente. Pero en todo caso queda muchísimo trabajo por hacer. Pero este trabajo va dirigido a una sola cosa, y con esto termino, a que la prueba, sobre todo la prueba experta, el testimonio experto, sea cada vez más racional. Y hago un llamamiento, de paso, al estamento judicial para que de verdad se esfuercen en motivar de verdad en sus sentencias la valoración de la prueba pericial, para que, huyendo de la sana crítica, al menos empecemos a ver cómo operan estos criterios en la práctica. Luego ya veremos cómo lo criticamos y cómo lo mejoramos. Muchísimas gracias y perdonen por su paciencia.